noches. Cordial saludo para todos. Soy la doctora Eda Chávez, presidente de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. En nombre de la Junta Directiva, les doy la bienvenida a nuestra primera actividad académica, webinar del día de hoy, que estará a cargo del doctor Pedro Unschel. Será moderado por la doctora Jacqueline Reyes, con el apoyo técnico en Venezuela de Daniel Pulve, en Brasil de Denise Ramping y su equipo. Todo esto preparado para ustedes, nuestros participantes de todos los países que conforman Latinoamérica. Bienvenidos y espero que disfruten esta y otras actividades que tendremos preparadas para ustedes. Síganos en nuestras redes y en la página web para que estén al tanto de las mismas. Y ahora los dejo con la doctora Jacqueline Reyes. Buenas noches, soy la doctora Jacqueline Reyes de la República Dominicana, miembro de la Directiva 2023-2025 de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. En la noche de hoy daremos inicio a nuestra primera entrega de las actividades con alto contenido académico, iniciando con un personaje muy conocido en nuestro ámbito, el doctor Pedro Ulchem desde Venezuela. El doctor Ulchem es médico radiólogo, especialista en ultrasonido pediátrico, expresidente de la UM y de Soberadi, profesor del Colegio Interamericano de Radiología CIR y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido FLAUS. Es un honor para nosotros tener al doctor Pedro Ulchem en esta noche. Puede compartir pantalla, doctor. Muchas gracias, Jacqueline. Es un honor comenzar, es un honor para mí que con mi persona se inicie esta serie de actividades de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, de la FLAUS. Muchas gracias por la presentación. Muchísimos éxitos para tu junta directiva, tu tren directivo en los dos años que se avecinan. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra primera conferencia de este ciclo que tiene la Federación Latinoamericana. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos en esta noche. Voy a compartir pantalla entonces para dar comienzo a la charla. Vamos a ver. ¿Estamos bien? Sí. Bien, perfecto. Ok. Voy a minimizar aquí la cámara para que no nos interrumpa. Y voy a ver si bajo esto acá. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hablar entonces en esta primera conferencia sobre el ultrasonido de la columna en el recién nacido y la evaluación del canal raquídeo. El objetivo de esta conferencia son reconocer las indicaciones y la anatomía de la ecografía espinal en recién nacidos, identificar los hallazgos ecográficos de diferentes formas congénitas de disrafismo espinal y conocer el aspecto ecográfico y la clasificación de las lesiones tumorales. Fíjense estos conceptos. Brian Collett y Marilyn Siegel, de los radiólogos más famosos del mundo, nos dicen que la ecografía se usa en la evaluación de los neonatos con sospecha de disrafia espinal. Una ecografía normal es de alta fiabilidad para la exclusión de las anomalías. Y otro concepto de Karin y colaboradores del año 2000 nos dicen que en Estados Unidos la ecografía se debe considerar la modalidad de imagen inicial de lesión para investigar la médula espinal en recién nacidos. Por otro lado, este grupo de año 2019 de Eric Vick y colaboradores nos dicen que la ecografía es la modalidad preferida en los recién nacidos con sospecha de disrafismo espinal oculto. Es fácil de realizar en manos entrenadas, ya que los arcos posteriores de las vértebras no están osificados. La porción lumbosacra del canal espinal puede ser estudiada con una sonda lineal de alta resolución. Antes de entrar en materia ecográfica y anatómica, tenemos que repasar algunos conceptos embriológicos. Tenemos que saber que durante la embriología hay un proceso de neurulación y envolvimiento del cierre del tubo neural, donde al día 17 del engrosamiento del plato neural, hay formación de pliegues neurales, hay fusión en la línea media con formación del tubo neural, y posteriormente el neuroectodermo se va a separar
del neuroectodermo cutáneo por un proceso de disyunción. Cuando hay error en el proceso, vamos a tener anomalías de la columna y de la médula. También hay un proceso de canalización que ocurre distal al tubo neural, donde múltiples microquistes coalescen en una masa de células caudales. Estos se fusionan al tubo neural distal, formando lo que se conoce como el cordón espinal primitivo. Y por último, hay un proceso de diferenciación regresiva, donde se forma el cono medular, el ventrículo terminal y el filum terminal. Cuando hay alteraciones en el proceso de diferenciación regresiva, vamos a ver lesiones lesiones de la médula como fibrolipomas, médula anclada o también tumores como los teratomas. Ok, la ecografía, por supuesto, es el método de elección porque es un método versátil, no requiere sedación, es de bajo costo, es no invasivo, no doloroso, brinda gran detalle anatómico, no emite radiaciones ionizantes, no requiere de medios contrastados y se realiza en la cama o en la incubadora del paciente. Recordemos que como estamos trabajando con niños, dentro de los requerimientos técnicos es muy importantísimo el gel tibio, porque si le colocamos gel frío a un bebecito, ellos de por sí son muy sensibles, pueden llorar y retrasar muchísimo el estudio. Los transductores que vamos a usar son transductores lineales de 7.5 a 17 MHz, aunque si no tenemos hasta 17, con 7.5, 10, 12, 14, no sirve. Podemos complementar eventualmente y dependiendo del conductor o de amplitud. Nosotros de rutina no usamos 3D ni 4D, de hecho no lo usamos, pero sí usamos la visión panorámica o campo extendido. No es vital para hacer el estudio, pero sí muy importante. Y por supuesto el CineLoop para escoger la mejor imagen. Nosotros recomendamos colocar al niñito, el paciente tiene que estar en decúbito prono, y recomendamos siempre colocar como una almohadilla, algún muñequito suave que tengamos en el consultorio. Nosotros siempre trabajamos solo con niños, tenemos un ambiente pediátrico en nuestro consultorio, pero una pequeña en el abdomen nos puede ayudar a flexionar un poco más la columna, y lo ideal es hacer el paciente recién de instruir a nuestros referentes, que son generalmente los pediatras o los neonatólogos, que ante la sospecha de cualquier estigma cutáneo o ante cualquier, porque sí evitamos que se nos escapen algunas lesiones por el comienzo o por la osificación de los cuerpos vertebrales. El paciente lo debemos posicionar correctamente en decúbito supino. Nos podemos apoyar entre los progenitores o familiares. Vamos a hacer cortes transversos y longitudinales, y preferiblemente yo aconsejo que evaluemos al canal raquídeo en sentido ascendente, desde la parte sacrocoxia hasta la parte del lumbar, la en longitudinal, desde la parte más proxima hacia la parte lumbar y hasta la parte posteriormente, hasta la parte dorsal, en sentido ascendente. Y después hacemos los cortes transversales, igual con el niñito boca abajo, y pues haciendo los cortes desde la parte inferior, vamos subiendo con mucho cuidado para no molestarlo, y con el gel tibio. Si le colocamos el gel frío, miren lo que nos puede pasar. El niñito se puede alterar, llora y nos puede hacer dificultad a la hora de hacer el estudio. Entonces, eso es importantísimo. Gel tibio y con la mayor suavidad, pero firme, tratando de hacer en los cortes en sentido ascendente. Entonces, el ultrasonido nos va a evaluar el patrón ecográfico, límite con los tejidos circundantes, y nos va el Doppler color. Si hay alguna lesión, nos va a decir el grado de vasculatura. Entonces, es importante saber dos conceptos. El nivel del cono medular en el recién nacido a término está por encima de L2.
Fíjense, este es un corte, ya veremos la parte anatómica, pero el nivel del cono siempre tiene que estar por encima de L2, preferiblemente entre L1 y L2. En cambio, el nivel del cono medular en el recién nacido pretérmino normalmente puede estar entre L2 y L1. El cono se va a movilizar en sentido ascendente con la edad. O sea que mientras el niñito va creciendo, el nivel del cono va ascendiendo hasta quedar entre L1 y L2. Esto es importante porque no vayamos a un recién nacido prematuro que tenga un cono medular a nivel de L3, a decir que el paciente tiene una médula anclada porque el niño es prematuro. Recuerden que en el prematuro puede estar entre L2 y L4 normalmente. Ok, fíjense, aquí tenemos con una visión panorámica. Nosotros siempre de rutina, cuando hacemos la visión panorámica, hacemos un contaje de nuestras vértebras desde S5, S4, S3, S2, S1 y posteriormente las lumbares L5, L4, L3, L2 y L1. Y aquí tenemos la punta del cono medular, aquí viene el filum terminal, que se encuentra entre L1 y L2. Y eso es lo normal. Aquí tenemos otros dos ejemplos, un cono a la punta del cono entre L1, alrededor de L1, y otro paciente con la punta del cono a nivel de L2. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo podemos ver perfectamente con esta técnica, podemos ver completamente el canal medular. Ya vamos a decir cuáles son las estructuras anatómicas que vamos a ver en este corte y aquí las tenemos. Entonces, en el corte sagital y en el corte transversal. Recuerden que aquí tenemos la parte dorsal del paciente y aquí está la parte ventral del paciente porque el paciente está boca abajo. Entonces, tenemos acá estas zonas más esqueléticas que corresponden a las apófisis espinosas, que mientras más edad tenga el paciente van a estar más hiperecoicas y van a generar posteriormente sombra posterior y nos van a poner en dificultad para ver alguna estructura anatómica. Desde la parte dorsal hacia la parte ventral tenemos este pequeño espacio anecoico que corresponde al espacio epidural. Inmediatamente por debajo de él, esta imagen hiperecoica lineal que corresponde a la dura madre. Como la dura madre y la aracnoides están fusionadas, entonces el espacio anecoico que está por debajo de la línea ecogénica corresponde al espacio subaracnoideo. Posteriormente tenemos la médula espinal que tiene una zona más hiperecoica en el medio, que es la zona hiperecogénica central. Y la médula termina, tenemos el filum terminal. Y más abajo del filum terminal tenemos estas estructuras hiperecoicas que corresponden a la equina o cola de caballo. La otra parte de la dura madre, el otro espacio epidural y aquí los cuerpos vertebrales. O sea, aquí tendríamos el espacio epidural anterior y la parte y la dura madre anterior. Recuerden que tenemos el paciente boca abajo. Aquí tenemos en el corte transversal, tenemos la médula, tenemos las apófisis espinosas, las láminas y posteriormente para acá estarían las apófisis transversas. Vamos a ver también las raíces ventrales y, por supuesto, la médula. Aquí vemos en detalle, entonces tendríamos el cono medular, el filum terminal y la cauda equina. Estos son los tres elementos más importantes ya a la hora de alguna patología o algunas variantes. Fíjense en vivo, como si estuviéramos viendo el paciente estudiándolo en vivo, observamos pues la médula, miren cómo se mueve con los movimientos respiratorios o con el llanto, hay movimiento de la médula y de la cauda equina y del filum terminal. Eso nos indica que al haber movimiento de la médula, ya nos indica de que no hay médula anclada, que la médula tiene que tener estos movimientos. Aquí tenemos un corte transversal básicamente sobre el filum terminal, donde podemos observar también en detalle las raíces nerviosas dorsales y las raíces nerviosas ventrales. Y aquí tenemos, como si estuviéramos viendo el paciente en vivo, pues entonces aquí tenemos entonces la apófisis espinosa, la madre, el espacio epidural, el espacio subaracnoideo, la médula, las raíces nerviosas dorsales y las raíces nerviosas ventrales. Miren cómo se está moviendo
la médula y los elementos del canal medular, que es lo normal cuando el niño respira o cuando el niño a veces llora. Aquí lo vemos igual, el mismo corte, pero para que lo repasemos rápidamente y bien el detalle de las raíces nerviosas dorsales, las raíces nerviosas ventrales y el espacio subaracnoideo. Aquí es un corte ya más distal entre el filum terminal y la cauda equina. Y otro corte sagital, donde tenemos entonces a nivel de la cauda equina o cola de caballo, y miren cómo estas raíces nerviosas se mueven perfectamente, lo que nos indica pues de que en este momento no, este paciente está completamente normal. Otro paciente con un detalle sobre la cola de caballo o la cauda equina, miren cómo la podemos ver perfectamente en toda su extensión, completamente normal y con los movimientos de la misma. Estos son cortes que hacemos, cortes parasagitales, para buscar eventualmente si hay espinas bífidas, que nos los piden a veces para ver cómo está la indemnidad de los cuerpos vertebrales. Perfectamente como podemos hacer el rastreo, volvemos a la línea media y hacemos el rastreo tanto para un lado como para el lado contralateral. Igual acá, hacemos en sentido ascendente en cortes transversales, buscando eventualmente la separación de algún cuerpo vertebral o un cierre incompleto de alguno de los arcos posteriores de los cuerpos vertebrales por la presencia de espinas bífidas. Aquí lo vemos en sentido ascendente, como si estuviéramos viendo el paciente de la región sacrococcígea, la cauda equina, posteriormente la médula, el filum terminal, acá viene, el cono medular y el filum terminal. Se ve perfectamente, tal cual como si estuviéramos haciendo el estudio en vivo. Ok, antes de entrar en patología, tenemos que tener en cuenta algunas variantes anatómicas. Y las variantes anatómicas, para que no las vayamos a identificar como algo patológico, serían dilatación transitoria del canal medular, quistes filares, que después van a desaparecer, ventrículo terminal, y recuerden que siempre como una variante anatómica. Esta es una lámina con una diapositiva cortesía de la doctora Rob, nuestra amiga Seidi de Costa Rica, y vemos acá una dilatación transitoria del canal medular. Es un canal medular que no es ecogénica, si tiene una zona más anecoica filiforme, realmente no llega a una característica de prematuros sanos y que va a desaparecer generalmente en algunas semanas. Aquí tenemos el quiste filar, que es un quiste que se forma, una forma fusiforme en la transición entre el cono medular y el filum terminal. Generalmente estos quistes miden de 8 a 10 milímetros por 2 a 4 milímetros en transverso y son variantes anatómicas. Y ellos van a desaparecer con el tiempo. No vayamos a identificarlo como algo patológico. Y aquí tenemos las dos variantes anatómicas que les he mostrado en un solo paciente. Una dilatación transitoria del canal medular y un quiste filar. Los coxis rectos son variantes anatómicas. Recuerden que el coxis puede ser curvo, el coxis generalmente es curvo, pero puede haber un coxis recto y una variante anatómica. Ok, vamos ahora a entrar. ¿Por qué nos piden a nosotros un eco de columna? Porque esta es una de las preguntas que siempre nos hacen. ¿Por qué le piden al paciente un eco en la columna? Bueno, para evaluar cualquier estigma cutáneo tiene que ser estudiado. Y lo más posible, aquí es donde tenemos que instruir a nuestros amigos neonatólogos, a nuestros amigos pediatras, que en lo que hagan la primera evaluación del bebé y encuentren un hoyuelo, una simetría de pliegues, una mancha aquí o la presencia de un en la zona, deben pedir también ante la sospecha de cualquier disrafismo espinal, por supuesto que se debe pedir el estudio. Los pacientes con masas tumorales, como veremos después los teratomas, todo paciente con atresia anal debe ser, todo paciente con atresia anal debe ser estudiado desde el punto de vista ecográfico para ver si hay alguna malformación en la columna y pues raramente pacientes con partos distóxicos, con traumatismos durante el parto también eventualmente deben ser estudiados para una ecografía de la columna. Ok, vamos a entrar ahora en la patología. Tenemos tres tipos de patologías básicas, donde tendríamos disrafismo espinal oculto sin masa en la espalda,
donde tendríamos el seno dermal, la médula anclada, la diastematomelia, el meningocele sacro anterior y el lipoma espinal. El disrafismo espinal oculto con masas en la espalda cubiertas por piel. Aquí tendríamos el lipomielo-meningocele, el mielocistocele, el meningocele. Y el disrafismo espinal con masa en la espalda no cubierta por piel, cuya patología emblemática es el mielomeningocele. Entonces vamos a comenzar con el disrafismo espinal oculto sin masas en la espalda. Y tenemos el seno dermal, que el seno dermal es un trayecto fistuloso revestido por epitelio escamoso. Está ubicado en la línea media, puede conectar a la médula espinal con la piel, y si conecta a la médula espinal con la piel, se puede infectar y puede producir eventualmente una meningitis. Nosotros hasta ahora, gracias a Dios, todos los que hemos evaluado no hemos encontrado con ninguno de estos. Es más frecuente a nivel lumbosacro y puede estar asociado a lipomas en un 50%, o a un tumor dermoide en un 20% y a médula anclada. Por supuesto, el gold estándar siempre es la resonancia magnética, pero con el ultrasonido hace la evaluación inicial y, como veremos posteriormente en las conclusiones, una ecografía, no, por lo general, una ecografía normal no va a mostrar una resonancia patológica. Y el diagnóstico diferencial es con el sinus pilonidal. Y aquí vamos a demostrar pues estos pequeños hoyuelos, los cuales tienen a veces una pequeña comunicación, pero con la parte superficial, y nunca llegan a tocar la médula ni el canal medular. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Aquí tenemos pequeños senos dermales, debemos colocarle bastante gel sobre ese hoyuelo para hacer una buena ventana acústica. Aquí tenemos un pequeño seno, miren, que se veía, pero solamente llega hasta ahí, hasta la parte superficial. Nunca llega a penetrar. En cambio, aquí tenemos este otro, que esta es una cortesía que se hizo en la consulta del Hospital Miguel Pérez Carreño, y miren cómo se ve la conexión de este seno dermal, pero afortunadamente hacia las últimas vértebras coxígeas, no llegaba hacia la columna. Miren acá que la conexión no estaba hacia el canal medular ni hacia la caudequina, sino hacia las últimas vértebras coxígeas, y el paciente estaba perfectamente normal y no tenía, el estudio completo lo hicimos nosotros, pero no tenía otra malformación. La resonancia magnética indudablemente pues sería el gold estándar una vez que tengamos la sospecha de que hay una patología asociada. Si no, perfectamente lo dejamos con la ecografía. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, de este paciente que tenía este hoyuelo, y este hoyuelo llegaba también como el anterior hasta las últimas vértebras coxígeas y no llegaba hacia el canal medular, afortunadamente. El diagnóstico diferencial es con el sinus pilonidal, pero si no tenemos un sinus pilonidal infectado que nos forme un quiste pilonidal, como en este caso, prácticamente no podemos diferenciarlo del seno dermal. El sinus se infecta, como en el caso de este niñito. Este niñito tenía este quiste que se ve anecoico con reforzamiento posterior, sin vascular al Doppler color, y tenía un cono medular normal. Porque recuerden, ante cualquier estigma cutáneo, evaluamos la lesión superficial, pero tenemos que evaluar el nivel del cono medular y si hay o no alguna patología asociada, como por ejemplo algún lipoma. Ok. Tenemos entonces con el disrafismo oculto sin masas en la espalda, la médula anclada, que es la fijación anómala del cordón medular, cuyo tratamiento y diagnóstico temprano previene la isquemia medular. Si no, puede desarrollar el paciente deformidades ortopédicas, urológicas y neurológicas. La médula anclada puede estar con columna intacta, como en este caso, pero puede acompañar a otras disrafias, como veremos más adelante. Ese es el caso de este pacientico que tenía esta asimetría de estos plieguecitos acá. No era prematuro. Recuerden que en los prematuros, si encontramos la médula a nivel de L3, L4, es completamente normal, o entre L2 y L4, pero en el caso de este era un paciente a término, y fíjense que tenía la médula del paciente y la columna del paciente. Contamos nuestras vértebras en sentido ascendente y vemos que la punta del cono se encuentra entre L4 y L5. No tengo el video, pero el movimiento de este cono medular y
y de la cauda equina no era lo más satisfactoriamente posible y lo interpretamos como una médula anclada, pero con columna intacta, porque no tenía otra patología asociada. Lo normal sería esto, que la punta del cono medular estuviera entre L1 y L2. Y miren acá cómo está entre L4 y L5. Ok, otras causas de disrafismo espinal oculto sin masa en la espalda es la diastematomelia, que es un trastorno notocordal infrecuente, más frecuente en el sexo femenino, está asociado a médula anclada, hemivértebras, espinas bífidas e hidromielia, pues estará acompañado con estigma cutáneo, como en este caso este mechón de pelo, y pues la diastematomelia no es más que la división sagital de la médula con dos cordones medulares, que puede ser completa o parcial. Y el diagnóstico diferencial de esta diplomielia es con una duplicación medular. Este caso que le voy a mostrar es una cortesía del doctor Castroni, y vemos acá cómo tenemos las dos médulas perfectamente transversal como en el corte sagital. Aquí vemos la resonancia magnética del paciente, donde los hallazgos son muy similares a lo que se vieron en el ultrasonido. Y miren acá los dos cordones medulares, tanto en el corte transversal como en este caso en el corte coronal con la resonancia magnética. Ok, la otra causa de disrafismo espinal oculto sin masas en la espalda es el lipoma espinal, que se produce debido a la inclusión de células mesenquimatosas en el tubo neural por una disyunción prematura. Volvemos a la embriología. Recuerden que yo les dije que cuando se separa el neuroectodermo del neuroectodermo cutáneo y hay un error en la disyunción, pueden penetrar células desde la piel y desde el tejido celular subcutáneo a la columna y se producen estas imágenes que corresponden a una imagen ovalada, bien definida, hiperecoica, sin sombra posterior y que es característica de un lipoma espinal. Aquí vemos, este paciente tenía este estigma cutáneo, tenía aquí como una especie de hoyuelo y tenía esta mancha oscura en la piel. Entonces tenemos acá el lipoma perfectamente definido, no tiene vasculatura al Doppler color y miren acá cómo comprime parcialmente a la parte distal del cono medular y cuando hacemos nuestro contaje observamos que la punta del cono se encuentra entre L4 y L5. O sea que el lipoma estaba produciendo una compresión y un anclaje del cono medular o de la médula, pues, y comprimiendo el cono medular, el cual estaba entre L4 y L5. Fíjense la comparación del ultrasonido con la resonancia magnética. Aquí lo vemos en la resonancia magnética y aquí lo vemos en la ecografía. Y nosotros perfectamente aquí decimos que la punta del cono está entre L4 y L5. Y en corte transversal, aquí lo vemos en la ecografía y aquí lo vemos en la resonancia magnética. Y fíjense el gran detalle anatómico y el gran detalle de lesión que nos brinda el ultrasonido. Ok, terminamos con la primera parte con el disrafismo espinal oculto sin masas en la espalda. Ahora vamos a pasar al disrafismo espinal oculto con masas en la espalda cubiertas por piel, donde tendremos el lipomielo-meningocele, el mielocistocele y el meningocele. Entonces, el lipomielo-meningocele es un mielocele o un mielomeningocele con tejido graso y es una masa subcutánea móvil lumbosacra que se acompaña de estigmas cutáneos en un 50% y puede producir anclaje medular. Y está asociado a malformaciones, que puede estar asociado a Arnold-Chiari, a hemivértebras, a genesia sacra o a hidromielia. Y fíjense, este es un pacientico que no los mandan porque tiene esta lesión de ocupación de espacio acá en la región lumbosacra y aparte de eso tiene algunas manchas rojas y algunos pelitos. El pediatra que nos los envía pensaba y nos decía que él pensaba que era un hemangioma. Pero cuando hacemos el ultrasonido, nos encontramos que hay una masa de aspecto hipoecóica, pues mal definida, la cual penetraba a través desde el tejido celular subcutáneo, penetraba hasta el canal medular y comprimía parcialmente la médula espinal y la deformaba. Fíjense cómo hay separación acá de los arcos posteriores. Fíjense que hay una espina bífida franca por donde penetra la masa desde la parte más superficial hacia el cono medular. Cuando le colocamos el Doppler color, no hay vasculatura al Doppler color, lo que nos dice que esa masa debe ser y debe ser de tejido adiposo.
Cuando le hacemos la visión panorámica, fíjense lo perfecto que se ve la masa en la parte superficial y cómo va penetrando y llega hasta el canal medular, comprime parcialmente el cono medular, la parte más distal y también la cauda equina. Y aquí vemos que la punta del cono medular se encuentra a nivel de L3, lo que quiere decir que esta masa estaba produciendo también una médula anclada. Recuerden que la médula anclada puede ser con columna intacta o acompañando alguna de estas patologías. Miren lo perfecto que se ve acá la lesión con el corte panorámico, mírenlo cómo se ve, y pues la punta del cono medular, aquí la ubicamos entre L3 y L4. Este es otro pacientico muy similar al anterior. Fíjense que nos los mandan porque tiene otra lesión de ocupación de espacio con manchas rojas a nivel de la piel y algunos pelitos. También se planteaba la disyuntiva si era un lipoma o era un hemangioma. Entonces resulta que hacemos el estudio de ultrasonido y la lesión es muy similar a la anterior. Fíjense cómo se ve perfectamente, era muy grande, nos medía como 6 centímetros y miren cómo deforma la parte distal de la médula y también de la cauda equina. La punta del cono medular estaba a nivel de L4, lo que nos indica que estaba produciendo también un anclaje de la médula. Y miren cómo la lesión es completamente, altamente compatible con una lesión de vaso, completamente acá la parte distal de la médula, mírenla acá perfectamente y la deformidad de la misma. Al Doppler color no hay vasculatura, una escasa vasculatura y también había un incremento, un aumento del líquido a nivel de espacio subaracnoideo. El meningocele, que es otra causa de disrafismo espinal, de masas en las espaldas cubiertas por piel. Entonces tenemos acá que el meningocele es la herniación de meninges con líquido cefalorraquídeo. Se produce por un defecto óseo espinal, pero el meningocele no tiene tejido neural. Se producen a nivel lumbosacro en un 80%, no está asociado a otras malformaciones, a diferencia de los otros que hemos visto, y no hay síntomas neurológicos por lo general. Entonces se ve como una masa anecoica, ovalada o redondeada, bien definida, con reforzamiento posterior, pero no vamos a encontrar adentro tejido neural. Este paciente que nos llegó, al principio no estábamos seguros que se trataba de esta lesión de un meningocele, porque estaba como lateralizado. Tenía algunas manchas rojas en la piel, algunas manchas moradas, pero no logramos determinar si era estaba comunicado a la columna o no, porque estaba como lateralizado. Incluso pensamos que podía ser de repente una malformación linfática, pero con un poquito de acuciosidad, al final logramos demostrarle que sí tenía comunicación con el canal medular, pero que no tenía tejido neural en su interior. Entonces, si no tiene tejido neural en su interior, solamente líquido cefalorraquídeo, entonces lo catalogamos como un meningocele. Aquí tenemos otro casito que lo vimos durante un entrenamiento que tuvimos que dar en la maternidad Isidro Ayora de Quito, Ecuador, y este niñito nació y nos los enviaron, ya él venía con un diagnóstico de meningocele in útero y nos los enviaron para la evaluación postnatal, ya que lo iban a intervenir quirúrgicamente, y fíjense que efectivamente confirmamos que se trataba de un meningocele, ya que solamente tenía líquido cefalorraquídeo en su interior, pero no había la presencia de tejido neural. Este pacientico se le hizo un eco cerebral y lo único que conseguimos era que tenía una ligera asimetría ventricular, pero no había otra malformación. Y cuando hicimos el estudio para ver si tenía médula anclada o no, observamos que la punta del cono medular estaba entre L1 y L2, o sea que afortunadamente para él no tenía anclaje medular. Ok, de las otras causas de disrafismo espinal, masas en las espaldas cubiertas por piel, tenemos entonces el mielocistocele, que es la herniación de aracnoides de la médula a través de defectos posteriores. Son más frecuentes a nivel lumbosacro, pueden estar acompañados de hidromielia, pueden estar acompañados de médula anclada y también de incremento del espacio subaracnoideo, donde vamos a encontrar abundante líquido cefalorraquídeo. El 50% de estos pacientes cursan con anomalías cloacales y agenesia sacra, como en el caso de este pacientico que tenía una agenesia del sacro.
Y fíjense pues que estos pacientes tienen la lesión, pero si le encontramos tejido neural en su interior y le demostramos la comunicación con el canal medular, entonces debe tratarse de un mielocistocele. A diferencia del meningocele, miren en este caso cómo podemos ver el tejido neural en el interior, miren y cómo se comunica la lesión con el canal medular, y miren cómo el tejido neural fluctúa con los movimientos respiratorios o a veces con el llanto del paciente. Y miren acá perfectamente como con el ultrasonido pudimos demostrar que había tejido neural en su interior, mírenlo acá, y la comunicación con el canal medular. A este paciente se le hizo una resonancia magnética, pero ya por supuesto que se confirman los hallazgos que nosotros habíamos visto ecográficamente. Pero por supuesto, como les digo, la resonancia es el gold estándar y cuando vemos a estos pacientes tenemos que pedir el estudio de resonancia que es el gold estándar. Y por último, para terminar con disrafismo espinal, tenemos el disrafismo espinal con masas en la espalda pero no cubiertas por piel, cuya patología emblemática es el mielomeningocele. El mielomeningocele es la forma prototípica del disrafismo abierto, donde tenemos una médula espinal expuesta, es más frecuente a nivel lumbosacro, se acompaña eventualmente frecuentemente asociado a malformación de Chiari-2, también puede estar en forma aislada y también puede producir médula anclada. Y el 80% van a cursar con hidrocefalia, ya que a su vez pues están acompañados de malformación de Chiari-2. Estos son las visualizaciones de los mismos en útero y con visión 3D dentro in útero. Nosotros no hacemos eco in útero, son cortesía de amigos que nos han dado estas imágenes espectaculares. Pero esta es la imagen postnatal, es donde vemos la salida de todas las fibras nerviosas a través y la médula está expuesta. Por eso es que cuando vamos a hacer este tipo de ecografía, tenemos que, si vamos a hacer ultrasonido en este tipo de pacientes, tenemos que tener todo estéril, esterilizar, usar guantes estériles, limpiar bien la zona y también tener gel estéril, no vaya a ser que causemos una infección secundaria. Pues aquí tenemos cómo lo vemos ecográficamente, que es el prototipo de las masas en la espalda no cubiertas por piel, el mielomeningocele. Miren cómo se ve perfectamente las raíces nerviosas completamente expuestas y miren cómo se ve la separación de los arcos posteriores de las vértebras por donde sale el tejido nervioso. Este paciente, afortunadamente, que les mostré, solamente tenía una asimetría ventricular y tenía una dilatación unilateral de la asta posterior del ventrículo lateral izquierdo, pero no tenía Arnold-Chiari, no tenía agenesia de cuerpo calloso, no había hidrocefalia y lo demás estaba perfectamente bien. Tuve la oportunidad de estar en Guadalajara este año con la doctora Gabriela Laurido y allí conocí una neurocirujano, están haciendo las intervenciones quirúrgicas in útero en este tipo de pacientes y tuve la oportunidad de evaluar 2 pacientes postnatal que operó la doctora Noemí Magaña, que es la neurocirujano, y posterior a la intervención, estos pacientes cuando estaban antes de la intervención tenían una médula anclada que estaba completamente a nivel de S1, y nosotros cuando hicimos el eco postnatal, ella quería que básicamente que viéramos dónde estaba la presencia del cono medular y fíjense que esta es la médula, todavía hay un aumento importante del líquido de cefalorraquídeo a nivel del espacio subaracnoideo, pero que poco a poco irá desapareciendo y lo importante es que ya la médula no estaba a nivel de S1, sino que se encontraba entre L2 y L3, estaba un poquito baja, pero ya había ascendido. Y lo más importante para ella, para la doctora neurocirujano que nos hizo evaluar estos pacientes, era que ya no había anclaje de la médula. La médula tenía movimiento y había movimiento del líquido cefalorraquídeo con los movimientos respiratorios del paciente. Este paciente tenía una malformación de Chiari. Mírenla acá perfectamente. Hay agenesia de cuerpo calloso, un monoventrículo, ausencia de septum pelúcido y el desplazamiento anteroinferior del cerebelo. Aquí tenemos otro de esos pacienticos que evaluamos
operados, les repito, estos pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente in útero, y entonces pues evaluamos nuevamente, la doctora quería que evaluáramos el cono medular que estaba a nivel de S1 cuando le hicieron la L5, S1 cuando en los ecos antenatales, y ya cuando nosotros le hicimos la ecografía, el cono medular estaba un poco comprimido porque había abundante líquido cefalorraquídeo todavía acá, pero vimos que la punta del cono medular estaba a nivel de L3, o sea que ya había ascendido, y eso era, a pesar de que no estaba entre L1 y L2, ya estaba a nivel de L3, lo que nos decía que había un buen pronóstico para este paciente, y aparte de esto ya había movimiento a nivel fíjense que el cono medular con los movimientos respiratorios ya se mueve. Y es una noticia excelente a juicio de la doctora, que una vez que desaparezca o se reabsorba el líquido cefalorraquídeo, pues entonces esa médula va a seguir ascendiendo hasta ubicarse entre L1 y L2. Este pacientico, a diferencia del anterior, no tenía ningún tipo de malformación. Tenía su cerebro completamente normal y no había, en este caso, no se estaba acompañando de malformación de Chiari 2. Ok, la siringomielia, que las dejé de última, y la hidromielia, porque pueden estar aisladas o acompañando también alguna de estas malformaciones. La siringomielia es la dilatación cavitaria del parénquima medular, donde hay una degeneración medular, hay alteraciones del canal central y se pueden acompañar de otras malformaciones como tumores de estomatomelia, ano imperforado. Esta es una foto también cortesía de nuestra amiga la doctora Seidy Robles, y miren cómo vemos acá pues la presencia de la siringomielia. Aquí tenemos otro pacientico, cortesía en este caso de una alumna muy allegada a nosotros, la doctora Mayra, que está en Chile, y nos hizo llegar a este paciente que también tenía una siringomielia en un pacientico que tenía un ano imperforado y también tenía una fístula rectovesical, ya que había aire a nivel de la vejiga. Entonces, recuerden, todo paciente con malformación anorrectal tiene que ser estudiado porque puede estar acompañando alguna malformación a nivel de la columna o del canal raquídeo. La hidromielia es la dilatación del canal central medular con aumento del líquido cefalorraquídeo en su interior. Puede ser segmentaria, como en este caso, o en toda su extensión. Y a veces es muy difícil diferenciar la siringohidromelia, y se usa el término de diferenciar la hidromielia de la siringomielia, y por eso es que también se usa el término de siringohidromielia. Ok, pasamos ahora a las masas tumorales. Entonces tenemos que la principal masa tumoral en los recién nacidos sería el teratoma sacrococcigio, masa tumoral a nivel de la columna. Es infrecuente, son congénitas, 40% son de tumores de células germinales, predomina en el sexo femenino, pero sí es más frecuente que se malignicen en varones. La clasificación que se usa a nivel mundial fue una clasificación de este señor que se llama Altman, la cual es una clasificación que ha perdurado en el tiempo, donde tenemos 4 tipos de masas tumorales tipo teratomas. Tenemos el 50%, que es la más frecuente, que es de predominio externo, la que es la que tiene sí, es igual de interno y externo, son similares la parte interna y la parte externa, la que es de predominio interno y la que es completamente interna, que es la segunda en frecuencia. Fíjense que entre la completamente externa y la de predominio externo e interno prácticamente abarcan el 88% de los casos. Este es un pacientico, nieto, por cierto, de un apreciado cirujano pediátrico, el cual tenía esta masa anecoica, redondeada, bien definida, sin vasculatura, al Doppler color, estaba por debajo de la región sacra, y cuando le hicimos buscando el anclaje de la médula, no lo tenía, la tenía en L1 y L2, lo que nos decía pues que afortunadamente para el paciente no había médula anclada. Este paciente es un caso curioso, porque este niñito era un embarazo no controlado. Este paciente hizo un parto distóxico, la mamá parió y venía, el niñito venía en posición podálica, y entonces cuando nace le ven esta masa. Al principio los familiares del bebé
el padre estaba muy pues, ofuscado porque dijo que le había puesto a parir a su esposa y le habían hecho un hematoma a su bebé durante la salida del bebé a través del canal de parto. Sin embargo, este paciente, cuando nos lo mandaron para evaluar, entre comillas, el posible hematoma, en realidad pues no era un hematoma. Sí tenía algunas manchas que correspondían probablemente al trauma por haber nacido en posición podálica y por el canal vaginal, pero en realidad esto se trataba de un teratoma quístico. Fíjense, perfectamente visto con el ultrasonido. Mírenlo acá como se ve muy bien en corte sagital, y la comparación, la tomografía que se le hizo una resonancia magnética, pues no la tenemos, confirma lo que nosotros habíamos catalogado como un teratoma quístico. Miren la comparación de la tomografía con el ultrasonido, bastante similares las dos imágenes. Y pues aquí la vemos otra vez, miren la comparación, y en realidad pues a pesar de que fue pues se sospechaba que era un hematoma, en realidad no lo era, sino era un teratoma. Este paciente hicimos, buscamos la columna y no había anclaje de la médula, afortunadamente estaba entre L1 y L2. Este es un casito cortesía también de nuestra amiga la doctora Seidy Robles. Ya aquí prácticamente esto no requiere del ultrasonido para el diagnóstico es eminentemente clínico, ahí se ve la lesión. El ultrasonido nos ayuda para ver si hay septos, si esos septos están vascularizados, cuánto mide, si el contenido es líquido o si es mixto, como en este caso, etcétera, etcétera. Esta es la tomografía del paciente. Y los más difíciles son los teratomas presacros, porque están completamente internos. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con cualquier masa pélvica en una recién nacida, sobre todo en niñitas con tumores de ovario, recién nacidas con tumores de ovario. En este caso, pues, si tiene calcificaciones, como en este caso que tenía algunas calcificaciones periféricas que posteriormente se ven en la tomografía, nos puede orientar a que se trate pues de un teratoma presacro. Y este es el último caso que les muestro. Este era un niñito de 10 días de nacido, sobrino de una técnico radiólogo. El niñito nació en embarazo no controlado. Él nació en el interior del país y la tía, que era técnico radiólogo, le veía como una deformidad en la espalda. Y nos los envían para hacer cuando hacemos el ultrasonido, vemos que todo el canal medular, todo el canal está ocupado por una masa tumoral que tenía comunicación con la parte retroperitoneal, tenía calcificaciones, tenía alguna vasculatura, tenía calcificaciones, desplazaba parcialmente el riñón, y pues este pacientico esto se trató lamentablemente porque falleció el paciente después, de un neuroblastoma. Entonces, como conclusión, y ya terminando y ajustándonos al el principal uso de la ecografía espinal es determinar el nivel del cono medular para confirmar o no la existencia de médula anclada. El extremo distal del cono se localiza normalmente en el espacio intervertebral L2 o por encima de L2, excepto en los prematuros, ya les dije. Y los hallazgos de la ecografía y la resonancia magnética tienen buena correlación. Ningún paciente, fíjense, ningún paciente con una ecografía normal, si está bien hecha, por supuesto, presenta una resonancia patológica. Y la ausencia de falsos negativos apoya el uso de la ecografía como técnica de tamizaje en el recién nacido. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nuevamente me siento muy honrado por ser el primero en esta serie de webinars de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, de la FLAUS. Eda, como te dije al comienzo, el mayor de los éxitos en tu gestión. Y Jacqueline, muchísimas gracias también por la presentación y por la moderación de esta charla. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo electrónico, mi teléfono, mi Twitter. Bueno, ya no se llama Twitter, ahora mi X y mi Instagram por si acaso alguna consulta, y estamos a la orden para cualquier comentario o para cualquier pregunta, por supuesto, si está en nuestras manos respondérsela. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, las gracias tenemos que darlas nosotros, la directiva de la Federación, a usted por su brillante participación, como siempre nos tiene acostumbrados. Déjeme revisar, doctor, si hay alguna pregunta en el chat. Estoy contentísimo porque veo que la participación ha sido excelente. Casi Sí, tenemos más de 160 participantes, doctor. Excelente, qué bueno. Para hacer nuestra primera
Ojalá que Nuestra todas primera sigan así actividad como y que cada directiva. día sean más. Sí, estamos muy, muy complacidos, doctor, con la participación del día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Sí. Estoy revisando las preguntas, doctor, en lo que yo inicio con la sesión de preguntas. Yo tengo una curiosidad que quiero que usted me aclare, doctor. En un paciente con una dilatación transitoria del canal medular, ¿cómo lo diferenciamos de una siringomialia, doctor? Bueno, serían dos preguntas en una. Y en caso de una dilatación transitoria, ¿en qué tiempo deberíamos evaluar este paciente nuevamente? Ok, la dilatación transitoria del canal medular se diferencia de la siringomielia porque es una dilatación filiforme. Apenas eso mide 1 milímetro, 1,1, algo así. No, de ahí no mide más de allí. En cambio, las siringomielias, pues son grandes, pueden medir 3, 4, 5, 6 milímetros. Además, vamos a ver la degeneración medular y hay como irregularidades en los bordes internos de la médula. Pero la dilatación transitoria apenas mide como máximo, las que yo he visto, me miden 1 milímetro y generalmente desaparecen antes de los 3 meses. Porque eso es característica de los niños prematuros. Y como estos niños prematuros perfectamente le podemos hacer un ultrasonido ya al 3er mes, porque todavía vamos a encontrar todavía la ventana acústica para verlo, vemos que ya generalmente ha desaparecido. Excelente, muchas gracias, doctor. Tengo un par de preguntas acá también. La doctora Altiret García pregunta que hasta qué edad de nacido usted recomienda hacer este tipo de estudios. Bueno, fíjate, eso es una disyuntiva, porque en los libros, si usted se mete en la literatura y busca, dice que hasta los 6 meses. Pero a veces podemos tener un niñito de 3 meses, de 4 meses, que es robusto, que es bastante gordito, y colocamos el transductor y ya no vemos nada. Y los cuerpos vertebrales están osificados, ya no vemos nada. Por eso es que yo recomiendo que ante cualquier sospecha, ante cualquier estigma cutáneo, y debemos instruir a nuestros neonatólogos y a nuestros pediatras que ante cualquier estigma cutáneo el paciente tiene que ser estudiado a la brevedad posible. Porque si usted le mandan el paciente y no logra demostrar, si usted no logra demostrar los elementos que vemos cuando tenemos las vértebras no osificadas, entonces usted puede cometer errores, porque entonces usted puede ver que no ve el cono medular, se le puede escapar alguna lesión, alguna tumoración, etcétera, etcétera. No hay una edad exacta. Lo recomendable es que se haga lo antes posible. Pero claro, si usted tiene un niñito de 5 meses, de 6 meses y fue prematuro y es flaquito y tiene la columna y usted le coloca el traductor y ve todo lo que tiene que ver en los cortes, usted lo puede hacer. Pero lo recomendable es que se haga lo antes posible. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, el doctor Manuel Guevara. ¿La evaluación del cono medular en el síndrome de regresión caudal se considera como un disrafismo oculto? Bueno, generalmente el síndrome de regresión caudal, algunos autores lo catalogan como un disrafismo oculto, otros no. Eso siempre hay como una disyuntiva. Yo no he tenido la oportunidad de ver hasta ahora, en mi experiencia no he visto hasta ahora ningún síndrome de regresión caudal. Okay. Siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciar un teratoma quístico de un meningocele? Los teratomas quísticos, según la clasificación de Altman, fíjense dónde se producen, hacia la parte sacrocoxigia, y tienen calcificaciones, y generalmente los teratomas por lo general no tienen esa comunicación con el canal medular. En cambio, los meningoceles se les demuestra perfectamente la comunicación que tienen con el canal medular a cualquiera de sus niveles. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Por debajo de L2 se considera médula anclada. ¿Cuáles son los criterios para los recién nacidos? Depende. Si es un ya lo dije, si es un recién nacido a término, está perfectamente. Si es un recién nacido a término y el cono medular está por debajo de L2, si ya está a nivel de L3, L4, se considera médula anclada. También tenemos que evaluar si hay movimiento de la médula o no. Pero si es un recién nacido y es pretérmino, es perfectamente normal que el cono medular esté entre L3 y L4. Okay. La siguiente pregunta. ¿Cuál es su experiencia con los teratomas de predominio sólido? Pues no he tenido la oportunidad, en esa zona no he tenido la oportunidad de ver teratomas sólidos, pero se deben ver como una masa hiperecoica, ovalada, redondeada, bien definida, pueden tener calcificaciones,
y pueden tener, cuando usted le coloca el Doppler color, generalmente son bajos en vasculatura o son de baja densidad vascular, ya que por lo general el contenido que tienen es contenido adiposo o graso. Bueno, doctor, al parecer ya no tenemos más preguntas. Reitero mi agradecimiento, doctor, por su colaboración en esta noche. Ha sido un honor para nosotros iniciar este ciclo de webinars con una persona como usted. Muchísimas gracias. Gracias. Aprovecho para informarles, como mucha gente no pudo entrar al inicio de la actividad, que esto se va a seguir realizando cada mes, el segundo miércoles de cada mes, con la participación de los diferentes países que componen la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Así que estén pendientes para las próximas actividades. Ha sido un inmenso honor para mí, como parte de la actual directiva de FLAUS, tener esta participación, y qué más que con usted, doctor Ulchen, que le tenemos tanto aprecio y una amistad de muchos años. Muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias. Sí, la próxima participación, les informo, será con la directiva de la Sociedad Chilena de Ultrasonido. Ya Qué bueno. próximamente vamos a anunciar quiénes serán los participantes y los temas. Muchas gracias. Sí, Eda, no sé si querías agregar algo más esta noche. Bueno, nada, darle las gracias también a Pedro, a todos los que nos han acompañado. Hay muchas felicitaciones en el chat para ti, Sí. Pedro, la Gracias. charla, las láminas, todo el mundo muy contento. Creo Qué bueno. que es un excelente nivel, es un tema muy interesante y en el que podemos ser de gran ayuda, aportar muchos datos para el manejo de esos pacientes con sospecha y a quienes se les confirma. Sin lugar a duda, pues agradecida. Gracias, y me encanta ese eslogan, conferencias de excelente nivel, charlas de excelente nivel. Sí. Buenísimo, gracias. Feliz noche para todos y los esperamos en nuestra próxima actividad. Atentos a nuestra página web y a nuestro Instagram, el @flaus.us, para que estén enterados que hay bastantes novedades, bastantes cositas en las que los pondremos a participar a todos ustedes también. Feliz noche y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos nuevamente. Les recordamos que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible en la página web de la FLAUS. Para los que no pudieron estar en el día de hoy, puedan disfrutar del mismo en los próximos días. Pues gracias por su asistencia y nos vemos el próximo mes.